queridos amigos míos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, hoy es una fecha, se puede decir que luctuosa, es una fecha que es el 6 de agosto. eh, y no quise dejar pasar esta fecha que se conmemora este acontecimiento del bombardeo atómico sobre Hiroshima. Fue un bombardeo sobre dos ciudades, sobre Hiroshima y Nagasaki. Nagasaki fue 3 días después. Esto fue el 6 de agosto de 1945. Y hoy yo he pasado por Twitter, como me paso las veces que puedo pasar para ver cómo está el ambiente. Y me he encontrado, como es habitual, pero bueno, esta vez ha sido bastante, todos los gentes de izquierda, todos estos izquierdosos, eh, están bombardeando Twitter con cosas improperios contra los Estados Unidos, con falsedades de la historia, diciendo que Estados Unidos es la nación más terrorista del mundo y que nunca ha sido condenada por esto. Hasta las cancillerías de Rusia están emitiendo este mismo mensaje. El Sin Casa de Cuba también ha transmitido esto. El otro sinvergüenza, Abel Prieto, nada menos, también criticando a Truman y a su falta de compasión, que si podía dormir tranquilo, etcétera. Cosa que es bastante indignante ver a esta gente tratando de sacar lascas de la desgracia, porque en definitiva la muerte de estas miles de personas fue una desgracia también, aunque haya sido en las circunstancias que haya sido, y más que eran civiles. O sea, yo pienso que nadie que esté en su sano juicio se alegra de la muerte de todas estas personas durante el bombardeo atómico. Eso es una cosa que quede más que clara, porque después van a empezar a venir las ciberclarias que mira, este está justificando la muerte de civiles. Y no es así. Estos fueron circunstancias muy especiales. Y repito, toda esta gente están muy prestos, muy dispuestos enseguida a estar condenando a los Estados Unidos y a no decir la historia completa y a poner las cosas un poco así en nebulosa, como ellos acostumbran a hacer siempre para confundir a la gente. ¿Qué fue lo que pasó este 6 de agosto? Bien, Estados Unidos había eh, logrado eh, construir una bomba atómica. Todo el mundo sabe la historia, se ha visto mucho en estos días, sobre todo a raíz de la película de Oppenheimer, eh, que se han dicho cosas muy injustas sobre Oppenheimer también. En primera, que era un espía de la Unión Soviética, cosas y cosas que yo no comparto, no lo pienso, no tiene mucha lógica, diga quien lo diga. Eh, y bueno, vamos al tema central de esto, que es el bombardeo atómico. Vamos un poco a los antecedentes de esto, porque a mí me resulta también muy molesto que la gente, nada más que vaya al punto bombardeo atómico, utilicen estas palabras y entonces obvien las cuestiones que hay detrás de todo esto. Toda esta gente, todos estos izquierdosos acostumbran a tratar de inculcarle a uno su visión de túnel, es como yo estaba diciendo hoy, sobre otro tema. Y entonces no te dejan ver el big picture, no te dejan ver todo lo que había detrás de esto. Hay una cosa que es cierta, comprobada, documentada hasta la saciedad, y es que en vez de estarse poniendo a llamar a Estados Unidos nación terrorista, nadie de esta gente se pone a mostrar cuáles fueron los crímenes horrendos de guerra que cometió el imperio japonés. ¿Por qué? Pone el imperio norteamericano cruel que lanzó la bomba, etcétera, pero Estados Unidos no era un imperio, nunca ha sido un imperio, en toda su existencia jamás ha sido un imperio, por más que lo quieran pintar así, y Japón sí era un imperio, y Japón sí invadió otras naciones y sí masacró a millones de personas. Todavía incluso los historiadores no se ponen de acuerdo en torno a la cifra definitiva, pero se calcula que como mínimo, el imperio japonés, el militarismo japonés en este caso también, causó la muerte de alrededor de como mínimo 14 millones de personas, pero en realidad se dice que fue mucho más. Porque el imperio japonés, cuando invade lo mismo Corea, que invade China, que invade la Indochina, que invade Indonesia,
que invade todo el Pacífico, ocasionó la muerte brutal de millones de personas, de chinos, de coreanos, incluso antes de producirse este evento de la Segunda Guerra Mundial, ya habían ocurrido muchas muertes, pero el grueso, o sea, lo que más la historia se fija es en esta etapa de la Segunda Guerra Mundial. Ocasionaron muchísimas muertes, tanto en Corea, en China, en Tailandia, en la Indonesia, en Filipinas, muchísimas muertes. Y no suficiente con esto, eh, asesinaron a sangre fría a miles de prisioneros aliados, violando todos los códigos, violando todos los acuerdos, violando todas las normas. Hubieran firmado los acuerdos o no los hubieran firmado, hay cosas que yo creo que en el plano moral no se pueden obviar. Y estas son cosas que nunca se mencionan, los crímenes horrendos que cometieron los militaristas japoneses. Y además yo les quiero dar algunos detalles para que tengan una idea de la crueldad de esta gente, hasta dónde fue que ellos tomaban prisioneros y los enterraban en hormigueros hasta que las hormigas prácticamente se los comían vivos. Y ellos tenían, entre otras cosas, el uso de armas químicas, de armas biológicas, y tenían un tristemente célebre, siniestro batallón 731 que conducía experimentos de los más crueles contra seres humanos, entre prisioneros y entre civiles también. Los sometían a vivisección sin anestesia, ustedes se podrán imaginar. Los sometían a amputaciones también sin anestesia, a congelación. Les volvían, les echaban agua, se congelaban a las personas, les cortaban un brazo a las personas vivas, después les cortaban el otro brazo y llegaban a dejar a personas nada más que con el torso y la cabeza. Así que ustedes se pueden imaginar tamaña crueldad. La cantidad de prisioneros que decapitaron, que desmembraron, es incalculable. E incluso se llegó al canibalismo. Hubo ciertas unidades del ejército japonés que llegaron a comerse a los prisioneros. Y hay testigos que los vieron cortarlos, ciertas partes del cuerpo, y freírlas y comérselas. O sea, se hicieron cosas atroces con los prisioneros por parte del imperio japonés. Y por otra parte, hay códigos de la cultura japonesa que son inmemoriales, que el código del Bushido, que el que no lo sabe es el código de honor, que es el que les impedía a estos soldados y a estos civiles también rendirse. Y en el momento en que se produce este bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki, Japón no se había rendido aún. ¿Por qué? Porque el emperador estaba en manos también de los militares y él era el único que podía dar la palabra de rendición, el único que podía declarar la rendición, y no lo hacía. Y súmenle a todo esto que aún quedaban en las islas principales, o sea, ya los Estados Unidos, que se habían disparado toda la guerra completa del Pacífico, que es otra cosa que en los libros de izquierda también se suele obviar. Además de todos los crímenes de guerra japoneses, se obvia que los Estados Unidos se echaron la campaña del Pacífico completa, y lo único que saben decir es que Estados Unidos esperó a que la Unión Soviética hubiera derrotado casi a la Alemania nazi para entonces entrar por Normandía, cosa que no es así exactamente, eso es una infamia. Y pues lo que quedaba por invadir para que Japón se rindiera eran las islas principales de Japón, donde estaba el grosso de la población japonesa, que había más de 100 millones de japoneses. Y yo solamente con esta idea de que quiero que ustedes tengan la idea bien clara, con este código del Bushido, con esta cerrazón, vamos a decirlo así, que tenían inculcado los japoneses, que era nunca rendirse. Imagínense ustedes 100 millones de habitantes, que muchas de estas personas hubieran sido kamikaze, hubieran sido personas que hubieran opuesto una resistencia definitivamente feroz, y que la invasión y la derrota de Japón hubiera costado, aparte de que se hubiera prolongado un buen tiempo más,
hubiera ocasionado la muerte no solo de muchísimos soldados norteamericanos, muchísimos, las bajas iban a ser inmensas, sino que iba a ocasionar la muerte de millones y millones de japoneses. Así que si nosotros vamos a poner en una balanza estas dos bombas, que la segunda se lanzó porque la primera bomba, que fue la de Hiroshima, se esperaba que hubiera una rendición y no hubo una rendición, y solamente después de la segunda fue que accedieron a la rendición. Si no, no se hubieran rendido. Y esto aceleró primero el fin de la guerra, eh, evitó la pérdida de millones posiblemente de soldados aliados y evitó la pérdida de millones, de unos buenos cuantos millones de japoneses. Así que todos tenemos que poner en la balanza cuáles fueron los efectos de este bombardeo, cuál fue el momento. Por otra parte, no podemos olvidar tampoco el factor estratégico. Estados Unidos necesitaba probar esta bomba, eso es cierto. Estados Unidos estaba en un momento político que cualquier presidente que tuviera en sus manos la posibilidad de acortar la guerra y evitar bajas y no lo usara, no lo utilizase, estaba muerto políticamente. Todos estos fueron factores a tener en cuenta también, pero el factor principal es ahorrar vidas y evitar una prolongación innecesaria de la guerra. Fue terrible, un bombardeo atómico es una cosa terrible, es una cosa que deja efectos, deja secuelas, eso es cierto, eso no lo voy a negar, pero que a mí que salga gente de izquierda que apoyan una ideología responsable de alrededor de 150 millones de víctimas, a estar clamando victimismo y a estar con este oportunismo es francamente asqueroso. Y que venga un tipo como Abel Prieto, que es un don nadie, que es un idiota con ropaje intelectual, a estar hablando de que si el presidente Truman, que si la bomba, que si el terrorismo, eso da realmente ganas de vomitar. En Cuba nadie entonces va a hablar de los alrededor de 180.000 cubanos que han muerto en el estrecho de Florida tratando de huir de ese sistema. No van a hablar entonces de los 7.000 y tantos fusilados, solamente al principio. No van a hablar de las más de 100 cárceles donde se encarcela a la gente por decir lo que piensa. Entonces son unos sinvergüenzas, son unos descarados. Y toda esta gente de izquierda, que los veo en Twitter llorando y rasgándose la ropa, que si Estados Unidos, que si esto, lo otro, no hablan nada de la real historia de todo lo que ocurrió y de los crímenes cometidos por el Japón militarista. Así que me parece que es una desvergüenza y es una inmoralidad. Que a nadie le guste un bombardeo atómico, estoy seguro que a nadie le gusta que haya bajas civiles como las que hubo. Es muy duro, es muy difícil y de verdad que es terrible. Pero había otras cosas en la balanza de las que nunca se habló y es de las que yo quería hablar hoy. Esas son de las que nunca se analizan. O sea, nunca se les da. Hay quien las dice, pero no es suficiente. Hay que hablar más de la historia y hay que hablar más de los contextos y de las cosas, por qué ocurrieron y por qué es así. Y no lanzarse inmediatamente a condenar que si Estados Unidos, la nación imperialista y todo este tipo de cosas. Pero silenciar entonces todos los crímenes de guerra y todas las invasiones y todos los abusos, torturas terribles y todo lo que cometió el Japón militarista, me parece de un descaro absoluto. Esto era todo lo que yo tenía que decir hoy, porque es un día que no quería dejar pasar sin aclarar todo esto. Y bueno, y espero que nos veamos lo más pronto posible. Y bueno, les deseo lo mejor del mundo. Gracias.